Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ok, buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tema que venimos trabajando, ¿verdad? El desarrollo normal y anormal y el desarrollo psicológico
emocional y la psicopatología, que son los temas de los dos capítulos de los dos libros que ustedes leyeron y que aplicamos ese conocimiento al análisis de la película de Mi vida en rosa. Entonces, el día de hoy vamos a participar todos con su guía de estudio allí a la mano y vamos a comentar, pues, justamente los elementos que yo les pedía que describiéramos en esa guía de estudio, ¿verdad? Ya platicamos un poquito sobre qué les había parecido la película y ahora vamos a ir al análisis más directo. Como vamos a empezar diciendo, ¿verdad? Que pues es una película, no es la vida real y es una película de un caso ficticio, de una relación de familia ficticia y que nosotros lo usamos para nuestro aprendizaje, para aplicarle el conocimiento, eh, lo que vamos aprendiendo haciendo este análisis. Entonces, lo primero que querríamos saber es la descripción psicológica, conductual y emocional de los integrantes, de cada uno de los integrantes de la familia. Es lo primero que pedimos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esto. Siempre me gusta como dejar, si quieren, voluntariamente la participación y pues si no, pues ya lo asignamos, ¿verdad? Entonces, alegremente vamos a compartir el análisis que hemos hecho. Vamos a ver, pues, ¿alguien voluntariamente quisiera describir a alguno de los miembros de la familia? Y vamos a ir construyendo entre todos si algo se nos pasa por ahí. A ver, ¿quién quisiera empezar haciendo esta descripción? Muy bien. Entonces le vamos a pedir a María José Vizcaíno que empiece describiendo, por favor, si quieren, empezamos con el papá. ¿Cómo es el papá desde el punto de vista psicológico, María José Vizcaíno? Ok, no Perdón, estamos. el licenciado, perdón. Sí, ¿me podría repetir? Es que no le escuché. Necesitamos que usted empiece describiendo al papá. Al papá de... bueno, él para mí no era un papá ausente, pero de cierta forma sí era ausente. Porque sí estaba de cierta forma involucrado en la vida de sus hijos, pero no al 100% como para saber qué realmente le pasaba a Ludovico. Pero al final nos dimos cuenta que, pues, que él fue el como que apoyó un poco más cuando empezaron los problemas y la mamá la tomó contra Ludovico por todo lo que estaba pasando y por haber perdido su trabajo. Y pues así era el papá. Ok, Y tenía necesito... y pues... Gracias, María José. Tal vez Adriana Cisneros nos da la descripción conductual, emocional y psicológica del papá. ¿Qué características vemos en esos como 3 puntos, esos 3 aspectos así puntuales? Adriana Cisneros. Ok. Bueno, conductuales, ¿verdad? Me dijo. No, creo que no estamos en la clase. A ver, si no Sí, me escuchan, entonces yo mejor puse, pasamos a alguien más. Es conductual, aquí estoy. emocional y vamos a ver, pues. Adriana. Yo puse que el papá de Ludovico era
Sí, aquí estoy, no sé si me escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Adriana, dele. Ah, ok. Em, sí, yo puse que el papá de Ludovico se comportaba de una manera tal vez, eh, pues, un poco incoherente, tal vez, consideraría yo, ¿verdad? Lo que él demostraba con sus hijos o lo que solía decir, que en este caso cuando se presenta la primera escena de la película, que pues presentan de que sí aman a los hijos y demás, pero cuando ve que el niño ya vestido como de diferente manera, como una niña, ya se muestra como un poco eh, como de negación, ¿verdad? En ese sentido. También pude recalcar de que tiene la idea o le importa demasiado el qué dirán de los demás y en este caso sus vecindades o los papás que están involucrados con Ludo, ¿verdad? Creo que es lo más importante que pude recalcar del papá de Ludo. ¿Y esas características que son? ¿Conductuales, emocionales? Consideraría que tal vez emocionales. Usted menciona dos características puntuales. Entonces, una como que el papá es incoherente, desapegado de los hijos. Y la otra característica la olvido El ahora, que es... interés, la importancia que le da al pensamiento, ¿verdad? De los demás o los comentarios. Ok. Gracias. Nos hacen falta características del padre, así como puntuales, ¿verdad? Y no describir, sino que las características como puntuales. A ver, Andrea Gordillo, continúe describiendo al padre. Yo puse en mi guía de que yo considero que el padre es un tanto agresivo. Siento que tiene una gran falta de control de impulsos, ¿verdad? Porque creo que varias veces se vio de que al momento de que él estaba muy enojado, muy irritado, eh, una vez estuvo a punto de pegarle a su esposa. Siento yo que fue muy brusco con Ludovico en vez de sentarse a hablar con él y que le diera una explicación en lugar de escucharlo. Entonces yo pienso que él tenía una gran falta de control de impulsos y era bastante agresivo. Ok, entonces agresivo, no sé si bastante agresivo tendríamos que decir, pero se observaron algunas conductas agresivas y con pobre control de impulsos. Nada más, no hay otras características. Eh, No sé cuántas les pedía yo en la rúbrica, pero ahí está. A ver, Belmarí. Yo también puse que él era como la figura paterna estereotipada de lo masculino, porque era como el proveedor de la casa, era el que iba a trabajar, era el que, quiera que no, también estaba un poco ausente en la crianza, digamos, la mayor parte de la crianza fue para la mamá. Y él también como que de vez en cuando sí pasaba tiempo con sus hijos, pero no se involucraba directamente, sino que era más por medio de la mamá, entonces él le decía qué hacer, entonces era como la autoridad. Y también como que puse el cambio que tuvo cuando estaba borracho, digamos, todo lo que él reprimía realmente, porque estando borracho como que mostró su lado cariñoso, tierno, que sí lo tenía, pero como que por el estereotipo de lo masculino, no lo demostró. Ok. Esas son características puntuales. Padre estereotipado, ¿verdad? La estereotipa de lo que pensamos que es un padre ausente en la crianza, lo había mencionado ya alguien. Habían dicho que pues estaba, pero no presente, ausente en la crianza. Es el típico padre que está, que provee y todo, pero ni conoce a los hijos, ¿verdad? Es lo que nos presenta la película. No, no involucrado con Ludovico, es una característica del padre. ¿Alguien más quiere agregar otra característica del padre que no hayamos dicho hasta aquí? Así puntualmente. ¿Puedo decir? Sí, Gregorio. Yo puse que la función paterna está fallida.
Es un padre distante emocionalmente, es poco expresivo, manifiesta comportamientos de evadir la situación que estaba viviendo con su hijo y no puede transmitir a Ludovico las pautas de la masculinidad, y también cede ante la presión social y condena el comportamiento de su hijo. Excelente. Excelente manera de presentarlo. Así técnico y un lenguaje muy excelente. Paula, ¿iba a decir algo? Pues yo creo que ya todos dijeron como la mayoría pero tal vez que era como muy impaciente por los resultados que él quería ver de la psicóloga en un tiempo como muy corto, y también porque cuando él como que empieza a decidir aceptar, los resultados no se dan igual tan rápido como él quiere, entonces como que se nota esa impaciencia, ¿verdad? Durante la película. Okay. Le sumamos entonces otra característica, padre impaciente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Creen que tenemos las características conductuales y emocionales del padre? ¿O a alguien se le ocurre otra cosa? ¿Alguien observó otra cosa? Yo agregaría que es un hombre sumiso ante la autoridad en la casa. Es la esposa quien maneja la autoridad en la casa. Eso es un factor importante, con lo que decía Gregoria, de no transmitir el rol masculino, ¿verdad? Entonces, ausente, la mamá súper ocupada de los hijos, y esto es un aspecto importante en la fijación del rol. Byron, Sí, yo lo había puesto en otras palabras, cabal, esa característica de él, que coloqué que parece ser de carácter muy pasivo, así como muy tranquilo, muy sumiso, no pone orden, es como que, sí, muy pasivo, así una pasividad demasiada tranquila que llega a afectar prácticamente pues a la familia porque él no toma decisiones, sino en la esposa. ok. Solo cuando mencionaban algo que cuando ya empieza a verse la opinión de los demás, entonces ahí sí ya se preocupa, ¿verdad? Ahí sí ya se compromete, se involucra. Antes no. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces ahora a describir a la madre. ¿Cuáles son, así como lo han hecho las personas que han descrito puntualmente, así vamos a nombrar las características de la madre? Empieza Delany. No está. Vamos, Gina, empieza usted describiendo a la madre. Tampoco está. Perdón, estaba tratando de encender el micrófono. A mí esto se me trabó terrible. Acabo de entrar. Me acabo de entrar. Yo describiría a la madre iniciando con que era full dedicada a la casa. O sea, ella era niños y hogar y nada más. Aunque medio nos tratan de poner ahí que también era como estilista, nunca vimos que realmente ejerciera una profesión. No, O que sea, es ella era la mamá. estereotipia de la ama de casa, ¿verdad? Madre. Ajá, ella era una ama de casa total. Incluso hay un momento donde hablan de esto de Ludovico y el esposo le dice, no sé, ocúpate tú de eso es lo que tú haces. Algo así le dice, me recuerdo yo que tengo presente una frase, algo así. También la presentaría yo como un poco liberal en torno a lo social, digamos así como cuando le decía a la vecina que el vestido más corto. Incluso su reacción esta de ir a besar al esposo de la vecina, así como la sentí rebelde, liberal, un poco más paciente que el esposo, más, no encuentro mi documento, pero mentalmente así en el top of mind, eso tengo de ella ahorita. Ok. Jenny. Yo puse otros dos, puse que tenía un apego inadecuado emocional con Ludo, porque al final de cuentas todo giraba en torno de Ludo, ya sea bueno o sea malo. Y puse también que era una persona con vicios, porque yo la vi fumando demasiado. Ella tenía ansiedad y lo primero que hacía era encender un cigarro, no importa dónde estuviera. Estaba en terapia, encendía un cigarro, o sea, estaba en cualquier lado y ella encendía muchos cigarros. O sea, ansiosa. Ajá.
Y eso del apego me llama mucho la atención. Pues no sé si está correcto, ¿verdad? Pero al inicio se veía que ella bailaba mucho con Ludo, incluso tenía acercamientos mucho con Ludo, y para mí eso fue como un apego como inadecuado tal vez con él, porque al principio lo aceptaba tanto y después por la presión social ella dejó de aceptarlo y empezó como que a rematar, tal vez no es la palabra, pero con él. Incluso al punto de que él prefería esconderse hasta en la nevera, ¿verdad? Para no estar adentro de la casa. Sí, todavía no hemos aprendido sobre el apego, pero es absolutamente importante lo que usted comenta. El apego es ambivalente. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y esto causa trastorno en todo ser humano cuando el apego no es constante. Alejandro. Bueno, yo quería hablar sobre que la madre era una autoridad de la casa y era la que se encargaba especialmente en todos con los de los hijos. Cabal le iba a mencionar sobre el apego, la forma de cómo él ya, en la parte donde ella le decía que por qué no quería que le cortaran el pelo, y le decía que no le gustaba, no me recuerdo qué fue lo que dijo, pero que le gustaba que tuviera decisión por lo que él quería, ¿verdad? Pero a la misma vez negaba o le rechazaba lo que le gustaba hacer. Entonces mantenía como una relación de sí y no, de acercarse y al menos alejarse con Ludovico. Vamos a ver. Sí, muestra autoridad, el apego, una madre bastante trabajadora y fuerte en el momento de tomar decisiones. Bastante decidida. Igual como yo lo vi, algo muy parecido como Ludovico lo es. Aunque tenía más acercamiento Ludovico hacia su madre, en la forma de tomar decisiones en momentos. Ok. Sí, es la que dirigía el asunto. ¿Ustedes podrían decir que es una madre castrante, ella? Sí, era una madre castrante al momento de cuando le cortó el pelo, fue un acto de castración. De castración. Esas son las madres castrantes, ¿ven? Que Bastante castrante. castran al hijo varón y después lloriquean por lo que han castrado. Y es una castración muy sutil, muy psicológica, es una vez, otra vez, ¿verdad? Hay muchas escenas en la película como puestas a propósito, ¿verdad? Como ese acto que mencionaba el Ale de que le corta el pelo y en un acto de desesperación. Es un acto importante de la castración. A ver, Paola Montiel. Pues yo creo que ya lo dijeron casi todo, pero lo único que yo como que agregué también, aparte de todo eso, es que se evidenció que no poseía para nada autorregulación. O sea, todo su enojo y frustración no lo podía controlar. Ella actuaba por impulsos y eso es algo que también le vi mucho. Ok. José Manuel. Yo algo que quería agregar era, que creo que es como importante mencionar, es como el paralelismo entre la personalidad del papá y de la mamá, que ambos tienen roles bien como tradicionales en la familia, o sea, él es el proveedor, él es el rígido, el frío, más o menos ausente, como han dicho, ella es más aprensiva, más cariñosa, conoce más a los hijos, o sea, sí se ve por lo menos una escena con cada hijo donde tiene una cercanía, como por ejemplo con la hija más grande que está teniendo su menstruación y todo, y al principio ella es como que la que acepta un poco más la situación de Ludovico hasta cierto punto, donde ella lo considera que es como algo pasajero, pero le dice que le gusta su seguridad, que le gusta a los hombres que saben lo que quieren, etcétera, cuando el padre le da un poco más de inseguridad a él. Y cuando llega ese como punto catárquico de ellos, es donde cambian completamente, o sea, se vuelve completamente lo contrario. El papá, que suele ser como más sumiso, como había comentado usted, más que todo se nota en el trabajo con su jefe, y más como anuente a recibir influencias de la demás gente, cambia un poco a ser un poco más comprensivo y a aceptar más la realidad y la situación
y se ve un poco más de resiliencia aparte de él que parte de la mamá, que pasa a ser totalmente lo contrario, es más reactiva, tiene sus actos esos así como impulsivos de besar al jefe, de, como comentaban también, de fumar, de cortarle el pelo a Lugo, de las últimas escenas donde lo sangolotea todo, ella se vuelve más crítica a las acciones de Lugo, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a describir ahora a Ludovico como personaje dentro de esta familia. Empiece, Catherine, por favor, a darnos las características de Ludovico. Catherine, ¿no está? Ok. No, sí estoy. Es que voy manejando, perdón. Sí estoy. Aquí estoy. ¿Me escucha o no me Sí, escucha? sí, Bueno, Ludovico me dijo, ¿verdad? sí. Va. Bueno, primero, pues yo lo que pude notar es que, pues primero que nada, era un niño que vivía ajeno a su género. Estaba confundido y era algo, o sea, él se miraba de una forma, sin embargo, en su cuerpo se sentía ajeno a ese. Otra cosa que vi es que él como que mantiene mucho, es un niño con una esperanza o mantiene su esperanza de que algún día va a ser mujer y entonces pues se ve reprimido en estas emociones y en estos sentimientos de querer pues tener un género que no le corresponde porque en realidad pues es hombre, pero él anhela ser mujer. De ahí otra cosa que pude notar es que es un niño que socialmente le cuesta adaptarse, le costó muchísimo adaptarse socialmente, obviamente por este problema o este tema que él tenía acerca de su género. Eh, Empezó a presentar como síntomas tal vez, no sé si son neuróticos o no sé, pero como que a partir de todas estas represiones que sufría o que tenía a su alrededor por parte pues de la sociedad y principalmente de su familia, ¿verdad? Entonces, pues eso podría decir de él. A ver, quisiera como enlistar las características, como un niño con problemas de adaptación social. Estoy de Ajá, acuerdo con con eso. adaptación social. Confundido con respecto al género, aunque en realidad yo no creo que era así. Él estaba nada más siguiendo como el argumento que había recibido. Le habían dicho que tal cosa. Él era literal, ¿verdad? Ujú. Literal, tratando de explicar cómo es que ¿cuándo se convertiría en niña? Cuando la hermana, creo que no lo vimos claro, pero la hermana le dijo que iba a haber un momento en el que los niños se convierten en hombre y mujer, y entonces él esperaba que cuando eso llegara, eso iba a pasar. Yo creo que él seguía como el argumento, ¿verdad? Ujú. ¿Nicté quiere decir algo más sobre Ludovico, características puntuales? Pues sí, yo creo que al contrario, yo no lo vi confundido, sino que yo lo vi muy seguro de su identidad. Yo creo que se empezó a confundir cuando empezó a ver el rechazo que recibió de todos los demás. Entonces, creo que ahí jugaron más factores externos de parte de la comunidad a lo que él creía o lo que como él se identificaba. Ok. ¿Él estaba seguro de qué, Nicté? Él estaba seguro que era una niña transexual. No, él estaba seguro que era una niña, Él estaba seguro que era una niña, que era ajá. una niña, ¿verdad? Y buscaba cómo, cuándo esto iba a pasar. Manuel está pidiendo la palabra. No, perdón, no la dejé levantada. Paola. Te iba a decir que él se sentía seguro con su identificación sexual, ¿no? Ok. Seguro. Paola. Yo también puse que posee un mecanismo de defensa y represión, ya que, o sea, cualquier momento doloroso, cuando lo están tratando mal o lo regañan, o sea, él se va, o sea, se va a su mundo, también se va a su mundo de fantasía, donde él cree que también tiene eso de que, ¿qué? Espérame, que no es un niño, ya que, o sea, tiene eso de que su cromosoma Y se perdió algo así, pero él sí está seguro, para él es lo más natural de que era una niña, o sea, antes de que empezaran los prejuicios y la gente empezara a reaccionar.
Ok. Yo creo que todo el tiempo está él seguro. Los que están confundidos son los de su entorno. Al final está seguro se siente así. Reina, pero permítame, Pues Reina, yo solo estoy pensando, ¿qué hace que el entorno te haga estar seguro de algo y después te contradiga? Porque un niño a esa edad está seguro de algo y después se da cuenta que de todo lo que estaba seguro, siempre igual no, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Qué le daría esa seguridad? A ver, Reina. Pues yo iba a decir que también, bueno, para contestarle su pregunta, o sea, eso también causa en el niño que su entorno lo vea como un lugar como muy inseguro, o sea, que no tenga una base segura en la cual se pueda apoyar. No sé si me escuchan, perdón, hay un montón de ruido de fondo. Hay Eh, fiesta en esa casa. ay, no respetan, eso es lo que pasa. Pero la cosa es que, ajá, o sea, como que el niño no entiende, o sea, se siente inseguro constantemente de su entorno. Y también quería como que decir de Ludovico, que él también, con esto de la fantasía, o sea, hasta cierto nivel, él se disocia de lo que está pasando, porque cabal, por ejemplo, en la escena, en la primera escena que como que se entró en su mundo de fantasía, él prácticamente se salió, se desconectó así por completo de la realidad que estaba pasando, y hasta que ya estaban en el jardín como que volvió a como que centrarse, pero durante como que el tiempo que fue el revoloteo y que se pelearon, él estaba out, o sea, él estaba en su mundo. Y otra cosa que noté, que como a medida que progresaba la película, o sea, se notaba como Ludo como que empezaba como a apagarse así como poco a poco, como que empezó como que su energía, como que tenía muy poca energía, presentaba problemas de sueño, de hecho, no sé si esto, cuando se encerró en el congelador, si se podía tomar como un acto, como un intento de suicidio incluso, porque ahí se pudo haber muerto. Y también no está así como súper claro qué fue lo que pasó con lo de la valla publicitaria, pero si el niño se volvió a subir, se subió a la valla publicitaria también, o sea, esto es un acto así como súper riesgoso, o sea, que él ya prácticamente él no le importaba lo que le pasara, o sea, él solo quería como que escapar, estaba teniendo. Quizás él lo que quería era escapar de las situaciones estresantes y dolorosas, incluso físicamente, ¿verdad? Lo maltrataba. ¿Paula? Creo que Gina estaba antes que yo. Ok. ¿Gina? Hola. Pues sobre su pregunta de qué lo habías hecho sentir seguro, yo creo que nos mencionaron que él antes ya se había vestido de niña, se había puesto vestidos y nadie le había dicho nada. Entonces, yo creo que ni siquiera le debe haber hecho algún comentario a la mamá porque se lo dijo así como, se lo tomó muy, es parte de este crecimiento que, por lo que yo percibí en la película, nunca le hizo ningún comentario. Y a la hora de cortarle el pelo, nunca le cortó el pelo como sus hermanos tampoco, y lo tenía, o sea, tenía una relación estrecha con él como lo tenía con su hermana grande y que la mamá no tenía con los otros niños. Entonces yo creo que eso también pudo haber hecho esa seguridad de yo sí soy niña como mi hermana porque me tratan como a mi hermana. Eso opino yo sobre esa pregunta que usted hizo. Ok. Gracias por la opinión. Es esta ambivalencia del entorno. Todavía no estamos hablando de eso, pero esta ambivalencia del entorno familiar, ¿verdad? En su momento lo vamos a decir. Paula. Pues concordando con Gina ahí un poco, creo que lo que vuelve a la seguridad e inseguridad es como quitar esa comodidad del niño. Entonces él estaba como muy como siendo como cuidado por su mamá, como sobreprotegido, como consentido y en un nivel igual, digamos, al de su hermana, como bien mencionaba Gina, y a la hora de exponerse a todos estos como que prejuicios
y demás, entonces es cuando se empieza como a cuestionar, bueno, más allá de cuestionar, como a sentirse incómodo, y entonces es lo que lo hace volverse inseguro, ¿verdad? Como que todo ese, no sé, bullying, si lo podemos llamar así, digamos, en su entorno escolar y demás. Entonces, como que eso. Ok. Ok, entonces tenemos las características de Ludovico. No sé si se nos escapa algo que ustedes consideren que es importante como características de sujeto, ¿no? Ok, vamos a describir ahora a los hermanos. Yo digo que los describimos en general, ¿verdad? A los tres, porque no tenían como, a no ser que alguien quiera particularizar un comentario. A ver, ¿quién nos quiere describir a los hermanos? Gina. Yo ahorita que dijo que particularizar un comentario, yo creo que de la hermana en general, yo agregaría que es muy como amorosa y tiene ese como instinto protector de hermana mayor hacia sus hermanos, principalmente con Ludovico, porque vemos que cuando lo atacan a él o él se siente atacado en la escuela, lo primero que hace es que toca la campana y sale corriendo a buscar a su hermana. Y la ve y ella inmediatamente le abre los brazos porque lo ve mal. Entonces, ella ya tiene como ese papel, digamos, ese rol de escucha y protector para Ludo. Entonces, yo sí agregaría eso aparte del resto de los hermanos, porque los otros dos casi no tienen participación en la película. Salvaría eso de la hermana como una cualidad que estaba así como más como en una cosa de protectora. Ok. Esa es una característica de la hermana. Muchas gracias, Gina. María Rosé. Hola, buenas noches. Yo también Buenas quería agregar noches. con la hermana que, así como decía Gina, yo también le vi un poco como el papel de mediadora, porque cuando hay una discusión en la mesa, ella es la que intenta como mediar, por lo mismo que está intentando como proteger a Ludo, que es su hermano más pequeño. O sea, ella es la mayor y sí intenta tomar como ese papel de mediadora y hasta cierto punto de muy protectora con él, porque es su hermano más pequeño. Y reta al papá constantemente, le dice cosas duras, ¿verdad? Rudas. Alejandro, dejen su manita levantada porque si no después yo no me acuerdo quién es. A ver, Alejandro había Es que levantado. ya dijeron todo. Ok, gracias. Jenny. Sí, pues igual yo creo que la otra es que es empática, porque cuando nadie como que vio lo que Ludo estaba viviendo, ella sí se puso en los zapatos de él y yo creo que por eso era lo del abrazo, que ella le llegó a decir como no, que todo va a estar bien, como que todo se va a calmar. Y pues nada más eso. Y de los hermanos, yo creería que lo que puse fue que no tienen como no me recuerdo qué palabra utilicé, pero como eh, ay, es que no me recuerdo qué palabra, pero como que no tienen un criterio propio, porque cuando vieron que Ludo estaba en problemas y lo iban a lastimar, ellos no se metieron, o sea, porque pensaban más en el que iban a decir que en lo que podían hacer, ¿verdad? Hay que ubicarnos que son niños y entonces creo que es lo que harían, yo pensaría que es lo que harían la mayoría de niños, ¿verdad? Quizás algunos actuarían diferente, pero hay que ubicarnos en la edad. Esa es una característica, ¿verdad? Como a mí lo que me da a entender eso, Jenny, es que no tenían como una cercanía con Ludovico, tanto como para arriesgarse a defenderlo, ¿verdad? Y tal vez si hubiera sido entre a uno de ellos dos el acoso, tal vez el otro hubiera salido a defenderlo. Eso pensaba yo. Sí, porque Belmarí, entre ellos sí se miraba como bastante cariño, o sea, entre ellos dos, los la chiquitos. relación más de apego. Más, ajá. Belmarí, Yo lo que puse fue como un poco más las características emocionales de ellos. Digamos, el hermano que lo quería defender fue porque realmente sintió como una cierta empatía como hacia Ludovico, y el otro pues definitivamente no la sintió y le dijo así como no, no te metas, es como cosa de él. Entonces ahí se ve un poco también el desarrollo emocional de ambos. ok, muchas gracias. José Manuel, Yo solo iba a agregar que más allá de eso, en la parte donde ellos como que lo van a defender, que uno de los hermanos como que hace el intento y el otro lo detiene,
que me imagino que tal vez, a mí me da la impresión de que el que lo quería como ayudar era más pequeño que el otro y tal vez por eso tenía una como relación más fraternal con Ludovico, pero más allá de eso creo que ellos eran como que servían como ideal para lo que Ludovico tendría o él sentía que debía ser, por una escena donde ellos están jugando como a los vaqueros o algo así, y él se ve en el espejo y como que hace la demanda de que está jugando también, pero no se siente él como cómodo, y se da a entender como que él se cuestiona si él realmente no debería ser así como ellos, ¿verdad? Que son niños y que juegan brusco y todo y que les gusta ese tipo de cosas y a él no, ¿verdad? Más que como esa referencia, esa comparación, pues creo que no hay mucho más. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora le vamos a pedir a María Quesada que nos describa a la abuela, la maravillosa abuela. Pues la abuela se notaba que pues a pesar de que era de una familia, pues es como parte de su familia extendida, no sé si estoy usando bien el término, pero no es como que su familia nuclear. Ludovico sí tenía buena relación con ella, creo que era con la que él se acercaba cuando pues ya no tenía otra salida, ¿verdad? Cuando sus papás ya no, pues no notaba ese apoyo de parte de ellos, pues sí lo notaba con la abuela y tal vez hubo un poco de conflicto cuando pues ellos se iban a mudar, pero la abuela no se iba a ir con ellos. Entonces ahí Ludovico se sintió como en la posición de, ¿qué hago, verdad? ¿Me quedo con la persona que me apoya o me voy con mi familia, con mis hermanos? Entonces, pues eso puedo decir de la abuela. Ok. Una figura femeninísima, ¿verdad? Muy femenina que influye en la psicología del niño. Jenny. Yo también lo que noté de la abuela es de que utilizaba el mecanismo de defensa de la fantasía, porque ella no le gustaba su edad. Entonces lo que hacía era poner la cajita y cerrar los ojos e imaginarse joven. Y eso, pues nada más. Otra característica de la abuela. ¿Paula? A mí algo que me gustó un montón es que ella hacía como de todo por tratar de entender a Ludovico, o sea, no era así como, no, eso no se hace, o eso es de niñas, o no sé qué, sino era así como, pero ¿y qué te hace sentir eso? ¿Y por qué quieres ser niña? Pero y contame. Entonces, el sentir como que ese apoyo, eh, creo que influía muchísimo, obviamente, en todo esto y en mantener esa seguridad de que pues él quería ser niña, ¿verdad? Porque pues habían 5 o 10 personas que no lo apoyaban, pero había una que sí, y entonces esa era la que le importaba, digámoslo, ¿verdad? Entonces eso me gustó bastante. Muy, muy bueno el comentario. Creo que ella todo el tiempo les estaba transmitiendo la idea que iba a ser pasajero. A ver, Byron. Sí, quisiera remarcar una característica que es demasiado consentidora, o sea, demasiado comprensible porque influye mucho en Ludovico. O sea, Ludovico se siente bien con ella porque ella es muy consentidora, una abuela que acepta tal y como es su nieto prácticamente, pero pues desconoce el daño que le estaba haciendo quizá a Ludovico. ¿En qué sentido le estaba haciendo daño? Pues desde el punto de vista de las emociones que se estaban constituyendo, según el artículo que leímos, en el niño, que pues la regulación de sus emociones, o sea, no hay una regulación sana con la manera de actuar de la abuela. Creo, pueda que me equivoque. Lo vamos a discutir. Le voy a dar mi punto de vista. Igual yo puedo estar equivocado, pero os se lo doy de una vez. Ella cumple, para mi gusto, el papel que tienen que cumplir los abuelos. Para mi gusto, eso tiene que ser un abuelo y una abuela. Consentir, apapachar, lo contrario de lo que deben hacer los padres. Educar, establecer límites, normas. Eso no es trabajo de los abuelos. Tenemos una generación ahora de niños criados por abuelos y ya vimos el resultado, ¿verdad? Entonces, no
Yo creo que la abuela era muy femenina y eso influía, si algo negativo había es que eso influía en Ludovico, pero que ella lo hiciera adrede, creo que no en la película, pero sí miremos, por favor, esa relación de la influencia de la figura femenina en la psicología, en la psique de esta criatura. Eso sí lo tenemos que ver, es importante, ¿verdad? Esas son las memorias que el ser humano no olvida. Que al ser humano lo marcan, ¿verdad? Acostarse con la abuela, fantasear, la lectura de los libros, eso es, pero eso es el rol de la abuela. Yo no le exigiría más a la abuela porque yo creo que eso es lo que un abuelo debe ser. Estamos en problemas cuando le pedimos al abuelo que le ponga límites, que le enseñe, que le ponga normas. Ese no es trabajo de un abuelo, usted. No lo es. Ale, después Creo que Gina y después Karen. está bien. Bueno, igual como usted decía, pues sí se nota mucho que ella siempre busca verse joven y eso le ayudaba también como a sentirse bien. Y también miraba mucho la comprensión y el que ella era intermediaria, porque hay una escena en donde le dice a Ludovico que él la entiende a él por cómo se está sintiendo, pero que también a sus papás, porque los papás lo aman y que les da miedo que por la sociedad que él llegue a sufrir, o sea, que lo hacían por su bien. Entonces, que no olvidara que ellos sí lo amaban. Ok. Gracias, Alejandra. Gina, ¿tiene algo que decir de la Yo abuela? hablando otra vez, perdóneme. Nunca, nunca en una clase de la universidad uno debería de pedir perdón por participar, Por hablar tanto, ¿verdad? yo sé, a veces No, participo demasiado. no, Lo que así iba a es. comentar sobre la abuela, creo que era principalmente los comentarios de Paula y Byron, ahorita ya no los tengo tan presentes, pero digamos que este consentimiento que tenía la abuela, que es muy normal en los abuelos, yo he visto en varias familias que conozco que los abuelos suelen consentir, yo creo que es un poco compensatorio a lo que hicieron con sus hijos. Digamos así como la hija que le reprocha que ella no fue una excelente madre, yo creo que este apoyo, este te escucho, este trato de entenderte, esas características que tenía la abuela, más allá de ser algo consentidor, creo que tiene como un trasfondo de una compensación de querer hacer lo que no hizo como madre en ese aspecto de escuchar, de estar ahí como abuela. Y lo único que yo creería que hizo mal la abuela fue eso de que el niño se fue a vivir con ella, porque aceptó que los padres renunciaran a su papel, porque ya si el niño vive con ella ya se vuelve una autoridad porque ya no vive con los papás. Entonces yo creo que sería lo único malo en el rol de la abuela, sería eso de que se fue a vivir con la abuela y todo el mundo actuó como si fuera lo más normal. Yo creo que ese sería el único como error, fuera de la fantasía, que sí creo que lo motivó totalmente a refugiarse en su fantasía, pero usted lo dice, son abuelos, están para consentir, pero yo creería que solo eso hizo mal, el quitarle la responsabilidad a los padres, y otra vez creo yo que es algo compensatorio, y aceptar al niño en su casa así. Ok, ok. Karen, Yo justo iba a decir algo que va a contradecir un poco lo que está diciendo Gina, porque yo había considerado de que ella siempre se mantuvo al margen de la situación familiar, o sea, el conflicto que vivieron ellos, porque sí estaba presente en ciertos momentos, pero y daba su opinión, cual abuela, cual mamá de la mamá, pero no imponiendo sus ideas ni cuestionando lo que los papás le decían a Ludo, ¿verdad? A pesar de que ella estaba presente en algunos conflictos, ella siempre se mantuvo al margen considerando que ellos eran los padres, ellos eran la cabeza de la familia y que ella pues simplemente era pues la abuela que estaba ahí para acompañar a los nietos y a la hija, ¿verdad? Al contrario, cuando pasaba algo positivo, ella se alegraba por igual de todos, incluso cuando el papá dijo que había tenido pues ya trabajo. Sí, al inicio se mostró muy contenta, ¿verdad? Cuando se enteró que, pues que se iban a mudar. Sí, su reacción fue diferente, pero era considero que fue por lo mismo que era una relación muy estrecha la que ella tenía con Ludo. Entonces, el hecho de saber de que esta entidad a la que él ahora le tenía confianza y él no le iba a tener presente, como que causó un poquito de preocupación por parte de la abuela, pero
pero considero que el hecho de que Ludo se haya mudado con la abuela en ese momento fue algo que favoreció a que como que la situación familiar se destensara un poco. Obviamente no debía ser una situación que fuera para toda la vida, ¿verdad? Pero creo que en ese momento era muy oportuno porque incluso Lodovico salía del ambiente de vecinos que era muy negativo para él, ¿verdad? Porque era otro lugar donde él estaba desenvolviéndose. Entonces creo que para la situación que estaban viviendo, siento que fue una oportunidad oportuna, una situación oportuna, porque también las acciones que tomaban los papás ya eran por frustración y por rabia. A veces Ludovico no tenía ninguna situación implícita, pero lo culpabilizaban a él. Entonces creo que fueron situaciones oportunas que obviamente a largo plazo sí van a ocasionar una influencia no favorable para la dinámica de familia, pero para corto plazo podrían ser una ayuda, un factor de protección para el momento que Ludovico estaba viviendo. Excelente. Muy oportuno su comentario, ¿verdad? De esas situaciones que reducen la ansiedad, que reducen el estrés dentro del entorno. Entonces, si quitamos la pieza, se reduce, se calma. Eso es un apunte muy interesante. Parecía que no íbamos a decir mucho de la abuelita y al final, bien que nos inspiró la figura de la abuelita. Entonces, esos son como los personajes. Podríamos hablar de las otras familias y todo lo demás, pero nos vamos a quedar mucho tiempo en eso. Entonces, ahora les voy a dar un ratito como para que elabore un poquito, un minutito ahí para que cada uno elabore. ¿Cómo podría describir la situación de la familia? ¿Cómo podría describir usted a esta familia? Tómese un tiempo y con lo que revise sus notas y luego lo platicamos. Ok. A ver, pues. Lucía García Salas, ¿usted cómo participa el día de hoy? Por favor, hágame un comentario sobre la familia de Ludovico. Yo puse aquí que la familia prácticamente tenía un rol tradicional donde se puede ver que son también personas que no tienen como una vida como un salario mayor, o sea, son una familia de clase media, en total son 6 personas, la mamá tiene el rol de quedarse en la casa, cuidar a los hijos, básicamente es eso, también el papá tiene el rol de llevar el dinero a la casa, de contribuir a la familia económicamente, no está presente casi nunca con los hijos, no tiene mayor relación con los hijos tampoco. Los 4 hermanos, todos son como contemporáneos, por así decirlo, solo la hija mujer que es grande. Bueno, la verdad es que aquí se nota un montón que los hijos chiquitos están tomando un montón se están proyectando mucho en base al papá, están tomando las como características también un tanto machistas y homofóbicas por parte del papá y por la sociedad en la que se están desarrollando y por miedo, ¿verdad? Como por esa vergüenza que estábamos hablando anteriormente, que no querer entablar una relación con su hermano porque es diferente. Ludovico, que se está conociendo y que es un tema que es como muy difícil de tratar para este tipo de familias que son muy tradicionales. Básicamente está tratando de explorar su identidad personal, su identidad propia, su sexualidad, pero no lo están dejando. Pero que hasta cierto punto la mamá al principio trata de concederle ciertas... Porque yo percibí al principio que Ludovico era como un tipo de hijo favorito de la madre, o sea, sí lo quería mucho, sí le permitía bastantes cosas. Al principio cuando él se cambia, se pone como un vestido al principio en una reunión y como que todos se ríen y la mamá se ríe, lo mira como una broma y le dice que ya no lo van a hacer.
como por ese mismo idea de familia conservadora, tal vez pensó que era una broma, nunca pensó que esto llegara a ser en realidad la orientación sexual de su hijo. Em, Ahora, Lucía, solo una pregunta. Cuando la señora, con lo que sabemos del personaje, ¿verdad? Ve a su hijo favorito, más cercano, vestirse de mujer. ¿Cómo yo se siento que imagina? generó ¿Cómo se...? rechazo. No, O como tal vez sintió que ella falló como mamá hasta no. cierto punto, Hay un como dato decepción importante de que ella hay misma. un dato importante que estamos olvidando. ¿Se recuerdan que lo hablamos, Santiago? Que quería que fuera niña. Ah, Que, entonces ajá. Yo creo lo que a ella más no Pero le probable la es que mamá ella no, gustaba. la mamá no se reforzaba mira eso. como feliz de ver a su hijo querer ser mujer. O sea, aunque ella lo quería, aunque ella lo deseaba que su hijo fuera mujer, en ningún momento se vio como, La verdad es que fue cambiando. Al principio al principio aprobaba como la que decía, conducta ay, y son luego fue cambiando. bromitas. Al principio pensaba que era como broma, pero cuando se dio cuenta que en realidad era lo que él sentía, se asustó. O sea, vio como Hago anotación de esto. Ya les choqueante. voy a dar la palabra ahorita a Gina y a Anite. Gracias, Lucía. Hago anotación de esto porque quiero que vean cómo cuando tenemos un hijo y el hijo no cumple con esos deseos que tenemos, podemos generar como papás rechazo o podemos generar mucho apego cuando un hijo es como lo que me refleja. Cuando la gente nos dice, ay, ¿cómo se parece a usted? Ay, es idéntico. Eso causa afecto, eso causa cercanía. Y entonces, como psicólogos, a nosotros nos interesa saber cuáles son los sentimientos hacia su hijo. Yo muchas veces con los papás trabajo eso. Yo, de verdad, ya hizo las paces con sus sentimientos de rechazo. Ay, no, yo no lo puedo rechazar, yo lo amo, yo. Sí, ya sé que lo ama. Pero las conductas nos hablan de que hay cierto rechazo. ¿Usted ya hizo las paces con eso? Y cuando hablamos de esto, necesariamente un papá o una mamá y acepta los sentimientos evoluciona. Si los niega, si niega que tiene sentimientos de rechazo. Hay papás que odian a sus hijos. Tenemos que aceptarlo, eso pasa, pues. El, el, el arquetipo de padre y madre no se aplica. Siempre hay papás que rechazan, hay papás que no quieren, hay papás que llegan a odiar. Eso está suficientemente estudiado y lo sabemos. ¿Y es un problema? No, lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar que esos sentimientos existen y hacerle lugar a los sentimientos para evolucionar esos sentimientos. A ver, Nicté, Gina y después Belmarí. Pues yo lo que pude observar de la dinámica familiar es que todos tenían sus roles ya asignados y creo que todo era muy llevado como a la apariencia, a cómo nos vamos a proyectar nosotros ante la comunidad o ante la sociedad. Entonces, lo que yo pude observar era que la mamá, pues la verdad que eran conductas que Ludovico ya tenía, no empezaron cuando empezó la película, empezaron desde antes. Lo que empezó cuando se dio o sea, la mamá empezó a rechazar a Ludovico cuando la empezaron a rechazar a ella dentro de la comunidad. O sea, yo creo que eso fue lo que más le afectó, que ya no eran como esa imagen perfecta o idónea de lo que tenía que ser la familia. Ok, gracias. Gina, Pues yo iba a decir algo muy parecido a lo de Nicté, que a la mamá le empezó a molestar, digamos, esto de Ludovico cuando, o sea, cuando empezó, o sea, le pasó casi lo mismo que a Ludovico. Ludovico sabía que él era una niña y cuando el entorno lo empieza a atacar es cuando él empieza a realmente a cuestionarse. Lo mismo le pasa a la mamá no lo había visto como algo malo, ella lo miraba de lo más normal, no le decía nada, pero en el momento que se da cuenta que existe un rechazo externo, ella empieza a rechazar esa conducta. O sea, como dice Nicté, es porque el entorno lo rechaza que ella empieza a rechazar esa conducta. ok, eso es cierto. Y Belmarí.
Yo lo que puse fue que la dinámica familiar era un poco por conveniencia de ambos padres, porque digamos cuando el papá rechazaba a Ludovico era porque quiera que no su empleo estaba en riesgo. Entonces como el jefe no lo veía bien, él empezó como a rechazarlo, pero la mamá como que le daba cariño y era como comprensiva y todo, pero cuando se alternaron los papeles y el papá ya perdió lo único por lo que lo rechazaba y la mamá como que perdió su estatus y todo, entonces ahí cambiaron los roles porque ya no iba a estar como igual por culpa de él y se lo dice, entonces creo que sí era un poco por conveniencia de ambos el rechazarlo y no rechazarlo. Ok. Sí, pienso que podríamos revisarlo por ahí también. Entonces, en resumen, tendríamos como una familia típica francesa de los 90, no, era 80, ¿verdad? De los 80, Es de los 90, de los finales. 90. La película fue en el 97. Sí, No es tan finales de vieja. los 90, ajá. Pero se mira como más vieja, ¿verdad? El vestuario y todo. Todo. Sí, Pero puede ser también porque es europeo y son un poquito más conservadores a veces, porque no vivían como en la ciudad como tal. a mí eso me pareció interesante, que al principio de la película, cuando presentan todo, todo tiene como colores pastel, así como vivos, como todo bastante bonito, y conforme va avanzando y se va como que complicando las cosas, van tomando como un tono más azul, más gris en toda la estética de la película. Eso me pareció interesante. Chicas, el José Manuel tiene ojo. Esa es la riqueza del cine, ¿ven? Cómo todo eso comunica. Alguien ya había nombrado eso, había dicho que colores bonitos y brillantes y todo, y sí es cierto. Después, en las imágenes de la señora tendiendo la ropa, todo es transparente, blanco, el fondo como lluvioso, va transmitiendo la emoción que el cineasta quiere que vayamos viviendo, ¿verdad? Qué interesantísimo Incluso hasta el soundtrack que ponen en la película darnos cuenta de todo va, esto. va narrando toda la historia, cabal. Ese lenguaje, ¿verdad, Paola, del cineasta que quiere transmitirnos y que nos quiere ir llevando de la mano en la historia y nos quiere transmitir la emoción, porque Fue todas las Katherine, narrativas se pero... recuerdan que, no, es que Paola, le decía a Paola si me está poniendo atención, Ah. no tengo pena. Entonces, nos va conduciendo en el asunto. Eso es lo fascinante de cuando uno mira cine con ojo más crítico, ¿verdad? Más las escenas, desde dónde son tomadas, y desde el piso, si desde arriba. Quieren transmitirnos un mensaje, quieren transmitirnos algo. Entonces tenemos como la idea de la familia conservadora, no, clásica de los 90, francesa, muy cuadrada para ser francesa la familia, pero muy en el rol de la familia típica, estereotípica que esperamos, mamá, papá, los hijitos, la mamá ama de casa. Y esta es la familia con un ambiente fluido mientras todo va bien, pero con mucha tensión y mucho estrés cuando surge el tema al interno de la familia, ¿verdad? Y tienen que adaptarse a la sociedad, a los amigos. Y para mi gusto, creo que la familia no sabe manejar el problema, lo manejan re mal desde mi punto de vista clínico, pues, ¿verdad? ¿Cómo sería manejarlo? ¿Cómo sería este tema? Antes de que pasemos al otro punto, yo quería preguntar, por ejemplo, cosas como, ¿ustedes creen que el terapeuta debe, o mejor pregunto, ¿cuál creen ustedes, sospechan que es el rol del terapeuta en estos casos? Alison, ¿usted qué cree? Yo creo que debería de tomarse como que la familia en conjunto ¿Y hacer qué? al momento. Llevar un proceso familiar de aceptación en cuanto al gusto del niño. Ok.
Alejandro. Yo creo que debería de tomar un papel más intermediario, buscar la forma para que los papás tengan una buen manejo del problema, de la situación social que están sufriendo, ¿va? Y además la aceptación de cómo es Ludovico, ¿va? A poderles entender y comprender más el mundo de él. Como ser un más, ni a la derecha ni a la izquierda, sino más en medio, ¿va? Un intermediario, para que los dos se comuniquen y se entiendan. Sí, pero todavía no me dicen qué debería de hacer. Les debería de decir, según Alejandro, debería decir, déjenlo que él haga lo que él quiera, que haga todas estas cosas y que, Que según descubra más entiendo, su, pues que a pesar del ambiente hostil social. ahí es donde viene aprendan a manejar el problema. El estrés. Belmarí. Yo pienso que el terapeuta primero debería de explicar, o sea, qué es en sí lo que está pasando y después como que ir explicándoles un poco, o sea, ya cuando saben qué es, cómo funciona, ir explicándoles un poco el proceso que se tiene, digamos, normalmente, que sí deben de dejar de descubrir al niño, pero también existen límites, que el estilo de crianza pues también se tiene que ir adaptando al niño, pero que también explicarles que van a haber como, que va a haber bullying, pues, y que ellos tienen que ser un apoyo para el niño y no otro estrés. Ok. Paula. Pues primero tal vez, bueno, en el caso de la película, obviamente Ludovico tenía como muy claro lo que quería, pero obviamente va a haber niños que van a estar como en medio de una confusión. Entonces yo creo que como terapeuta primero es como abordar al niño y como asegurarse qué es lo que quiere o en qué parte de ese proceso está y a partir de eso trabajar con los papás, porque si está en una confusión y yo quiero que sea pues más niño que niña, entonces pues lo voy a empezar a guiar por ahí y tal vez al final él no había descubierto todavía qué era lo que realmente quería, no sé si me explico. Entonces yo creo que se tendría que empezar como por ahí y a partir de eso abordar a los papás. Va. Ustedes ubíquense en su sociedad guatemalteca y usted como terapeuta le consultan a este caso. ¿Por dónde lo conduciría usted? Gina, ¿qué piensa decir? Yo la verdad es que tenía más una pregunta que respuesta por la edad del niño, porque realmente está muy chiquito y es una edad en la que uno se sigue descubriendo. Yo creo que incluso uno llega a la adolescencia y se sigue descubriendo y sigue creciendo. Entonces yo creo que es algo a tomar en cuenta, como decía Paula, trabajar con el niño y pensar, y con lo que decía usted ahorita, o sea, la sociedad no está lista realmente para decir de la nada, ok, está bien, aceptamos al niño así, lo vamos a lanzar, porque es un niño. Y lo que pasa en la escuela, que lo expulsan de la escuela porque los papás no se sienten cómodos. Yo estoy segura que es algo que pasaría aquí en Guatemala también, en cualquier colegio. Incluso en mi colegio me recuerdo que miraban a un niño que tenía así, que se miraba así diferente y empezaban los rumores y solo con los rumores llamaban a los papás a la dirección, ¿qué está pasando? Y entonces miran, ya no se puede juntar solo con los niños, mejor que lo evitaban, o sea, realmente se vuelve un ambiente hostil. Entonces yo creo que sería trabajar con el niño y definitivamente creo que no sería un trabajo como de corto tiempo, porque primero, como mencionaba Paula, saber qué es lo que quiere el niño realmente y después estaría la situación de tener que explicarle al niño que tristemente la sociedad no lo va a aceptar en ese momento. Yo realmente creo que sería un proceso de, la verdad es que tenía más pregunta que duda porque es un niño muy chiquito y para mí sería algo así como lo de Paula, de realmente esto es lo que quiere, porque todavía le falta mucho que crecer, pero hay personas que desde muy chiquitos saben qué son y qué quieren. Entonces creo que es un proceso trabajar con el niño, como mencionaba Paula, pero tener en cuenta que por el entorno no es algo que se puede hacer así de nada más. Entonces creo que sería un proceso de decirle al niño, o sea, comunicarle al niño de que su situación no es aceptada y ver Y cómo... entonces que se tiene que someter a las exigencias No, sociales. no, o sea, no ir al esconderse, sino que no, yo la verdad es que estamos aprendiendo. Entonces, pero yo lo veo desde el punto de que
comunicarle al niño, informar a la familia, pero sí siento que falta ese trabajo de autoconocer del niño. Yo realmente sí creo que está muy chiquito y que todavía le falta esa parte de autoconocimiento. Creo que debería llevar. La edad es importante aquí, ¿verdad? Yo creo que todavía falta ese proceso, que nuestro papel como terapeuta sería ayudar en ese proceso sin ninguna inclinación, o sea, ser parcial totalmente si él quiere ser niño o quiere ser niña, pero nuestro trabajo en ese momento creo que es como estar ahí en ese proceso de autodescubrimiento, irle mostrando, yo no sé cómo funciona, pero sus opciones o no sé, pero solo estar ahí como en ese proceso, pero creo que hay un proceso. Ok. Es importante que sepamos, a ver, Karen. No, yo solo estaba pensando que cómo poder afrontarlo en el contexto en el que estamos. Creo que algo que podría ayudar mucho al niño es darle la seguridad a los papás, pues de que ellos tienen que hacer valer las ideas del niño, porque algo que pasaba mucho en la familia era que ellos, por la presión social, invalidaban todo lo que el Ludo pensaba y hacía. Entonces, el hecho de que los padres les den seguridad a los niños va a influenciar mucho en cómo él va a recibir todo lo externo. Entonces, creo que es importante trabajar con el papá, de darle valor y confianza a las ideas que tiene el niño, porque si estamos hablando que él se está conociendo y todo, el hecho de privatizarlo de algo sería limitarlo de conocer esa parte. Entonces, en hacer como que conciencia con los papás de que hay que darle la libertad, respetándolo a ellos primero para que los demás lo acepten, porque si no recibe la aceptación en la casa, mucho menos en la escuela y todo eso, ¿verdad? Porque yo considero que si los papás se hubieran planteado firme como lo hicieron cuando el nene llevaba la falda en la fiesta, justificaron la acción en lugar de darle el valor que el nene merecía y justificaron totalmente la acción con que es una estrategia, que no sé qué va. Y la verdad es que la opinión de los demás al final solamente hacía que ellos estuvieran en conflicto, porque de ahí no tenía ningún valor lo que ellos estaban haciendo. Entonces, considero que trabajarlo primero con los papás, los prejuicios y los estereotipos que el papá tiene, y ya después poder dialogar ya con el niño orientando lo que al final se decía como familia. Reina. Pues mi comentario va como muy en la línea de lo que dijo Karen, que yo pensaba que tal vez en este caso valdría la pena tener como que esa psicoeducación de lo que está pasando con el niño, como que explicarles, como que darles información de lo que puede estar pasando el niño, como que está en un proceso de como que conocer su identidad y que pues lo tiene que explorar, porque al final lo tiene que explorar. Y también inculcarle como que concepto de Rogers, de la aceptación incondicional. Como que, porque al final, o sea, cada lo que dijo Karen, si a él no lo aceptan afuera y en la casa tampoco lo aceptan, entonces el niño va a crecer muy, muy reprimido y va a como que tener ese conflicto constante consigo mismo. Claro. Entonces sí sería como que esa psicoeducación de como que decirles así como, miren, o sea, eso es un proceso y bueno, o sea, también trabajar mucho como la unión en la familia, porque al final, o sea, ellos van a ser su como principal red de apoyo, por decir así. O su principal red de estrés. Exacto. Entonces, ajá, por eso es importante como que hacerles notar eso para que pues también tengan una relación más saludable entre ellos y puedan afrontar todos estos problemas de una manera así como más efectiva. Ok, gracias Reina. José Manuel. Yo solo iba a agregar a lo que dijeron Karen y Reina de que realmente lo que dijo Reina me pareció súper, lo que dijo Karen me pareció como bien acertado en el sentido de que hay que más como que guiar a los papás al apoyo al niño, por lo mismo que el niño está en desarrollo y todavía pues necesita como experimentar mucho,
Y en el caso específico de la película, realmente ninguno de los que eran como imágenes de autoridad para Ludovico, ni la mamá, ni el papá, ni la abuela inclusive, aceptaban la decisión de él realmente, porque el papá obviamente no, la mamá al principio decía que era algo como pasajero, que a una edad pequeña estaba bien, pero ya después ya no lo podía hacer y pues vimos cómo se luqueó. Y la abuela realmente se mantuvo bastante imparcial y ella decía ella contribuyó con lo de que déjenlo vestirse así en algún momento y se le va a pasar, o sea, ella también siento yo que lo hacía un poco de menos en el sentido de que decía así como, ha de ser capricho, déjenlo que lo haga y se le va a quitar, no realmente no lo aceptaba, sino solo lo tomaba así como un poco a la ligera, entonces creo que la aceptación de los papás es lo primordial. Ok. Como nos estamos adelantando, ¿cuál sería la terapéutica? Y creo que Reina ha dicho, busquen ayuda de quienes ya pasaron por eso, un grupo de apoyo que los pueda orientar, les puede dar otros papás. En nuestro medio no tenemos la cultura de hacer grupos de apoyo, pero ahora con el internet y todo esto es tan fácil encontrar grupos de apoyo de todo, ahí. Otros papás te pueden orientar, cómo hacerlo, cómo manejar, que ya pasaron por eso, ¿verdad? Ya lo superaron. Yo pensaba que en algunas terapias de psicólogos, innombrables psicólogos, que prometen cambio de género. Y algunos de ellos se presentan como psicólogos cristianos, ¿verdad? ¿Han visto esas publicidades? Ven y los llevan a retiros y les hacen cosas y te vamos a volver lo que... Terapia de conversión, creo que se llama. Terapia de conversión, te vamos a hacer lo que... es una gran estafa, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer, pues. La persona con la sexualidad, patojos, esta no es una clase para ver esto, pero con la sexualidad, la persona decide si lo quiere vivir o no lo quiere vivir. Tú puedes tener como una preferencia, y la sexualidad no es binaria. No, cada vez estamos sabiendo más de eso, ¿no? La ciencia nos dice. Entonces, no es sí o no. Uno o dos, no es la sexualidad no es binaria. Aquí hay tantas sexualidades como 22 estamos en este grupo, pues. Cada uno con su sexualidad. En algún punto coincidimos, en otro punto no coincidimos, pero es así. La cuestión es cuando queremos meter a alguien dentro de lo que yo creo que es, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos un tema. El terapeuta no puede orientar y decir, bueno, lo vas a volver hombre. A mí me han llevado niños a la clínica, me dicen, mire, se lo traigo porque quiero que me lo vuelvan. Trabaje en eso y que resuelva ya eso, ya. Niñas y niños. Y entonces mi respuesta es, a esta edad, insistiendo con lo que Catherine nos decía, yo les digo a los papás, a esta edad es imposible decir tal o cual cosa. No, yo no les puedo decir si su hijo es o no es, pues. Solo les puedo decir que en este momento su hijo está explorando. Nada más. Pero decir una etiqueta a esta edad, no. Eso en la mayoría de padres los relaja, porque les digo, lo que tienen que trabajar ustedes es aceptar porque están preocupados por eso. Ayudarlo a que se adapte al colegio, ayudarlo a que sea feliz, ayudarlo a que... Les doy, por otro lado, les digo, cuando él sea o ella sea una persona adulta, va a tomar la decisión. Ahorita nadie va a tomar decisión por él. Cuando ya sea capaz, él va a decir sí, esto me gusta, esto no me gusta. Y nadie va a decidir sobre su sexualidad. ¿Les parece? Un psicólogo no puede meterse a decir, bueno, te vamos a hacer machito, te vamos a hacer hembrita. No podemos. Antes lo que hacían era meterlos al ejército, meterlos a colegios que los militarizaban y los dañaban. Son personas muy traumatizadas hoy en día. Entonces, eso no lo hacemos. Lo que hacemos es lo que Karen y Reina nos decían muy acertadamente, que sea feliz el niño, que se adapte, que la familia esté feliz, no estén pensando en esas charadas ahorita. Ahorita es que estemos felices como familia. Cuando él sea adulto, él va a decidir si quiere o no quiere vivir lo que quiere o no quiere vivir.
¿No les parece? Un psicólogo no puede tomar esa decisión. Demasiado riesgoso. Demasiado. No puede decir eso tampoco. Bueno, ya me emocioné, pero nos falta todavía. Entonces, ahora vamos a presentar el listado de los factores, yo decía 7 como mínimo, de factores estresantes para el niño. Entonces le vamos a pedir a Michelle Galdames, que como ha participado el día de hoy, pero aún así le voy a seguir dando la palabra, que nos presente los factores de vulnerabilidad, lo que amenaza a este caso ficticio. Michelle. Bueno, pues uno de los que puse fue primero salud mental, la sociedad, estrés, agresión verbal y burla, y exigencia familiar. En salud mental, porque hay a veces, bueno, el Ludovico pudo haber tenido alteración en sentimientos de sentir vergüenza, sentir culpa y también de rechazo por parte de la sociedad. Esto es en su entorno, también sentirse con falta de identidad, incomprensión dentro de su contexto, críticas constantes y falta de empatía por las demás personas. También un factor de vulnerabilidad puede ser la agresión verbal y burla que pueda recibir de otras personas. Esto puede generar un factor de riesgo debido a que está expuesto a diferentes tipos de burlas hacia su identidad sexual. También exigencia familiar, porque a pesar de que los padres al final aceptan su orientación sexual, en el proceso pueden como aparecer comparaciones con los demás hermanos, ya que pues para ellos quizás los hermanos eran normales y tal vez los padres consideran que el Ludovico tiene un comportamiento anormal. Entonces, el querer como esperar más de él puede llevar como a tener una exigencia familiar con más peso para Ludovico. ¿Alguien más ve otro factor de riesgo o de vulnerabilidad? Le podemos decir factores de vulnerabilidad, de riesgo, estresantes, a esto que es amenazante. Que no estamos diciendo que eso va a generar un problema, pero decimos que sí te hace vulnerable, ¿verdad? Puede ser que eso te cause algo. ¿Alguien más observó algo diferente de lo que Michelle nos ha enlistado? Karen y después Adriana. Yo, una situación que observé en varias ocasiones dentro de la película es que Ludovico constantemente escuchaba diálogos de adulto y considero que eso es algo que verdaderamente le va a afectar mucho e influía mucho en su forma de actuar, pensar y desenvolverse, ¿verdad? Entonces, casi que todos los diálogos nos los presentaban desde la vista del niño, o sea, desde abajo, desde un punto escondido, porque él los escuchaba e incluso habían diálogos que eran muy descarados y se hacían frente al niño considerándolo como que no pudiera escuchar o pensar en lo que se estaba diciendo, como cuando se dialogó cuando estaban colocando la mesa para una comida que tuvieron, hablaban de la situación de él como que si él no estuviera presente y lo criticaban constantemente, ¿verdad? El hecho de ir al psicólogo, y creo que eso afectó mucho en que él no tuviera el acercamiento. Bueno, también la psicóloga tampoco, la terapeuta tampoco era lo más correcto que digamos, pero también influía mucho en cómo él pensar de que estaba loco porque iba con ella. Entonces, creo que hasta cierto punto todos los diálogos de adulto que él escuchó fueron un factor de riesgo que influyeron en la conducta y en el actuar del nene. Ok, son estresores. Gracias, Karen. Lo importante que es saber que los niños son seres vivos, seres humanos, ¿verdad? No son cosas que no entienden, sino que darle su lugar de persona. Solo una cosa que se me olvidó con respecto a eso, de que también los hermanos, los diálogos entre papás
se hacían con los hermanos presentes también. Y creo que hasta cierto punto eso también generaba confusión en los hermanos, el hecho de que si los papás no sabían cómo manejar la situación, mucho menos los hermanos que también eran niños y también estaban viéndose afectados por el abuso que él tenía en el colegio y todo. Entonces creo que eso no solo afectaba al Ludovico, sino que también a los hermanos. A mí A me toda la gusta familia. mucho la manera aguda y muy clínica en que usted analiza las cosas. Es ver más allá. Tenemos que desarrollar esta capacidad más clínica, ¿verdad? Ver más allá, verlo más clínico como esto. Muy, muy bien, Karen. Adriana Cisneros. Sí, algo más que pude notar, bueno, en general sobre la lectura que tuvimos y sobre la resiliencia, que yo mencionaba, ¿verdad? Que es muy importante que todos tengan, o sea, los miembros de la familia tengan un vínculo con otro miembro de la familia en los tiempos de adversidad, ¿verdad? Y entonces en este tiempo, pues este evento sí se puede considerar como una adversidad en la familia y en general con los hermanos, pues porque se enfocaba en Ludo, pero no se pudo ver algún vínculo que los hermanos tuvieran con algún miembro, en este caso padre o madre, eh, que se dieran este apoyo, ¿verdad? Entonces esto también va a afectar en cuanto a su resiliencia y cómo van a enfrentar los problemas más adelante, ¿verdad? En su vida futura. Es tan importante entonces, Adriana, cómo los papás manejan los temas, que uno salga dañado o salga fuerte. Cómo manejar la situación es más importante que la situación. O sea, a todos nos pueden pasar cosas estresantes. Cómo manejarlo es lo que nos hace o fuertes o nos daña. Eso es lo que es importante. ¿Cómo lo manejamos? Y usted como psicólogo vaya acostumbrándose ya, por favor, como esta mente clínica, de nada de pobretear a nadie, sino que, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Esto te hace más fuerte? ¿Vas a aprender recursos para hacerte más fuerte a raíz de esto? ¿O vas a lloriquear por lo pobre que es tu vida y demás? Por supuesto que uno se los dice de otra forma, no así va, pero por ahí va la cosa. Más fuertes, porque todos estamos expuestos, patojos, a cosas duras de la vida, o me dicen que no. Es cómo lo resolvemos, cómo nos enfrentamos a esto, lo que nos hace salir bien librados o mal librados. Vamos a hablar ahora de los factores resilientes, de los factores protectores, lo que sirve para que este niño salga bien librado. Le vamos a pedir a Reina, la reina del punk, que nos presente los factores protectores. Bueno, para él un factor protector que yo pude identificar fue la relación que tiene con su abuela, porque la relación que tuvo con ella hasta cierto punto fue como un refugio para él. También la fantasía, yo lo puse como factor protector, pero no quedé así como súper segura. Pero la fantasía a la que él recurría como para poder afrontar como que todos estos problemas que él tenía, al final lo ayudaban, o sea, sí lo ayudaban a enfrentarse a la situación y como que a procesarlo como de a poquitos, por decir así, y no dejar que todos estos eventos así como tan negativos que había estado experimentando lo llegaran como que a dañar muy, muy feo. También lo que considero también un factor protector fue haber conocido a esta niña que fue a su cumpleaños, porque finalmente él tuvo ese contacto con alguien que se parecía en algo a él y a veces tener eso como que ayuda a no sentirse solo, a sentirse como que no Claro. es el único. Ajá, no sentirse así como extraño. También, ¿qué más puse? El haber ido con el psicólogo fue por un tiempo un factor protector para él, porque pues lo ayudaba como a salirse de su burbuja de maltrato, por lo menos por un tiempo. Lo que tal vez no ayudó fue que la terapia ya como que
cortado así súbitamente. Y también esa terapia hasta cierto punto hizo como que los papás reflexionaran un poquito, como que entendieran tal vez un poquito de lo que estaba pasando. Pero La digamos que mudanza. una terapia, pues esto era una película y no se esforzaron mucho en poner una buena terapia, pero ir a terapia es un factor protector y conseguir que tu terapeuta esté a tu favor, ¿verdad? Y te apoye y esto, podía ser. Sí, exacto. También la mudanza, cuando se mudaron, se salieron del entorno así como súper tóxico en el que estaban, a un lugar donde al parecer había gente más aceptante de la situación por la que ellos estaban viviendo. Y por último puse que la maestra, a pesar de que no se vio mucha interacción con ella, o sea, se notaba que la maestra evitaba que los niños se burlaran de Ludovico, incluso justo cuando lo fueron a expulsar, la maestra estaba así a punto de darles la charla, así como miren, o sea, ustedes De las entiendan. diferencias. Ajá. Ok. Entonces también eso lo puse yo como un factor protector. Muchas gracias. ¿Estamos todos de acuerdo con esos factores protectores? ¿Alguien más agrega algo, otro factor protector para este muchachito? Nos quedan claros los conceptos, lo que son factores vulnerabilizantes y factores protectores. ¿O alguien tiene alguna duda sobre esto? Bueno, a estas alturas ya. Jenny. Yo no sé si podríamos meter como factor protector la cajita musical que le dio a la abuelita, porque en la escena se ve que le dice como que te puedes imaginar esto, y al final también de la película se ve que cuando se mudan de la casa lo primero que le agarra es la cajita de música, o sea, está arriba de todas las No, cajas. el objeto no es un factor protector, pero la relación con la abuela, sí. La relación con la abuela que valida y que le da la estrategia de la imaginación, eso sí. Ok, El objeto no, porque no te protege como tal. Muy bien. Entonces estos eran los elementos. ¿Ven cuánto aprendemos de esta discusión y de estos análisis? Entonces me gustaría que termináramos con 3 personas diciéndonos su mayor aprendizaje sobre este tema. Desarrollo normal y desarrollo psicológico y emocional del niño. A ver, ¿quién nos dice cuál es su mayor aprendizaje? Así si lo pudiera reducir como una oración. Si no hay voluntarios, voy yo. Byron, Paola Montiel y María Quesada. Ok, yo me quedaría, creo que lo voy a leer literal porque sí me llamó fuertemente la atención. Un aprendizaje sería que con el artículo que leí, que el cerebro efectivamente se va modificando según su entorno. Entonces, si lo relaciono con la película, pues es obvio que el cerebro de Ludovico se va configurando de acuerdo a lo que va viendo, va escuchando y de acuerdo a lo que pues se va constituyendo en él. Entonces me quedaría con eso. El cerebro se va modificando de acuerdo a las condiciones sociales A donde las se desarrolla. interacciones. Gracias. Paola. El mío es algo similar. Es algo que leí también en una página que dice la herramienta necesaria para la regulación emocional es el habla interna, y por lo que las mismas palabras que los niños utilizan para regular el comportamiento del niño lo pueden utilizar que los padres utilizan para regular el comportamiento del niño lo pueden utilizar los propios niños para autorregularse. Esa parte, pero también la toco mucho en lo que como que todo lo que el niño escuchaba, todo lo que los papás le decían, cómo él lo iba, o sea, ahí sí que como al principio que para él era lo más natural ser una niña, y que al final no es que haya dudado, pero sí como que todo lo que escucha, cómo él lo utiliza y cómo ellos como que se va quedando en su cerebro y como el impacto que tiene. No me queda muy claro su aprendizaje, Paola, la verdad. Vamos a ver, María Quesada. Pues yo con el aprendizaje que me quedo es que el desarrollo de un niño, como lo vimos en el video y también estaba en el artículo, parte del temperamento de un niño y también de las experiencias que éste vive en su entorno, ¿verdad?
como en la película pudimos ver todo ese, pues el entorno del niño, los papás, ¿verdad? Cómo estos se iban involucrando y también siendo parte de este desarrollo y cómo el niño se iba desenvolviendo conforme a su temperamento y también conforme a esas experiencias que él tenía de su entorno. Creo que todos estamos de acuerdo. Si algo hemos aprendido con este tema es traemos un temperamento que no nos condiciona, o pues sí nos condiciona, pero no nos define totalmente, sino que temperamento y ambiente al final forman lo que somos, ¿verdad? Es tan importante el temperamento como tan importante la relación con el ambiente. ¿Estamos allí? ¿Sí? Bueno, que tengan buena noche, patojos. Los veo el día de mañana. Que tengan buena noche. Feliz noche. Buena noche. Licenciado, perdón. Perdón, Manuel. Dale, Paula, dale. Gracias. Es que tengo una duda con la investigación del lunes. A mí me tocó investigar sobre el autismo y si no estoy mal, en el DSM-4-TR creo que todavía se clasificaban en síndrome de Rett y Asperger, no me acuerdo, como 8. Y en el DSM-5 ya solo está como trastorno, trastorno del espectro autista. Pero estaba leyendo un artículo de la OMS que es de este año que los clasifica. Entonces no sé si meter como los tipos de autismo dentro de la investigación o hablar solo del trastorno como uno solo. Pues sería muy enriquecedor la clasificación, pero le pido que estoy buscándolo, ¿son del neurodesarrollo 3, no? ¿O del neurodesarrollo? ¿Ah? Somos el 1. El 1. Retraso global, discapacidad intelectual, autista. Sería muy rico fichando la fuente, diciendo de qué año es para agregarlo, eso nos enriquece. Okay. Pero que la fuente base sea el DSM-5, ¿sí? Ok. Gracias, licenciado. Está bueno, pues. Chao, Feliz. Pablo. Manny. Perdón, solo le iba a decir, ¿Y me usted imagino por qué que no ya se dio puso la cuenta. cámara hoy? Es que estaba viendo unas cosas aquí en mi cuarto y está un poco... Haciendo ejercicio, No, bueno, fuera. ¿Qué me iba a decir? Me imagino que se dio cuenta, pero Rafa me pidió que le avisara que tuvo una emergencia y no se iba a poder conectar hoy, entonces para que sepa nada más. Va. Gracias por avisarme, Manny. Bueno, Vale, pues que tenga buena noche. Igualmente.